¿Qué tal, amigos? En esta ocasión, en este video, les voy a enseñar cómo leer la Biblia. La Biblia es uno de estos libros que nos cuesta leer y entender. No sabemos por dónde empezar. Y una vez que empezamos, nos cuesta entender qué nos quiere decir Dios, por qué esta historia, por qué aquella otra historia. Tal vez tienes poca experiencia con la Biblia. Y precisamente para eso hago este video. Este método que te voy a enseñar es un método muy sencillo, muy breve. Incluso si no tienes mucho tiempo para leer, este método es muy útil. Y este método consiste simplemente en hacerte 4 preguntas cada vez que lees una historia en la Biblia. Cada vez que leas cualquier pasaje, hazte estas 4 preguntas y respóndelas. Prácticamente este método funciona con cualquiera de los géneros que encontramos ahí en la Biblia. Es un método muy general. Pero ¿cuál es el método? ¿Cuáles son las 4 preguntas? Vamos a comenzar. La pregunta número 1, la primera pregunta que debes hacerte al leer una historia, un pasaje en la Biblia es: ¿qué me dice este pasaje de Dios? ¿Quién es Él? ¿Qué ha hecho? ¿Qué está haciendo? ¿O qué promete hacer en el futuro? ¿Quién es Dios? Básicamente esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es un tanto parecida a esta. ¿Qué me dice el pasaje acerca, ya no de Dios, sino del género humano, de la humanidad? ¿Qué nos dice el pasaje de nosotros los humanos? Para esto vamos a observar lo que hacen los personajes en la historia, en el pasaje. Ellos están representando a toda la humanidad. Así que la forma en que vamos a responder esta pregunta es prestando atención a sus acciones, sus actitudes, sus pensamientos. Muy bien. Hay una tercera pregunta que necesitas hacerte. Esa tercera pregunta es: ¿cómo me recuerda este pasaje el Evangelio? Vean, quiero hacer un contraste, una diferencia entre la religión y el Evangelio. La religión es todo lo que nosotros, los seres humanos, hacemos para acercarnos a Dios, para ganarnos a Dios, para ganarnos su favor, para echarnos a Dios a la bolsa, por decirlo de alguna manera. Nos portamos bien para que Él nos vea y nos bendiga. Nos portamos bien para que Él nos vea y nos dé cosas buenas. Nos portamos bien, evitamos hacer lo malo para que Dios no nos castigue. A todo esto es a lo que le llamo religión. Pero el Evangelio, en un sentido, es un mensaje casi opuesto a esto. Ahora, con opuesto no me refiero a vivir como se nos pegue la gana, sino al hecho de que es Dios quien nos busca, Dios quien nos bendice primeramente. Y entonces, cuando entendemos lo que Él hace por nosotros, nuestro deseo es responder de manera específica. El Evangelio es Dios, como dice la Biblia, haciéndose hombre. Él se encarna en la persona de Jesucristo. Él viene y vive una vida perfecta. Y aún así termina en una cruz, termina muriendo. ¿Por qué? Bueno, la historia nos dice que por nuestro pecado. Ese es el mensaje de la Biblia, ese es el Evangelio. Dios paga por nuestros pecados. Dios se hace hombre y paga las consecuencias de nuestro pecado. Muere por nosotros. Muere en nuestro lugar. Esto es lo que hace Jesucristo. Este es el Evangelio. Y cuando entendemos lo que representa esta salvación, el costo tan alto que Dios pagó para perdonarnos, entonces nosotros queremos hacer algo para Él. Queremos hacer algo por Él. Queremos vivir para Él. Queremos darle gracias. Vean, intentamos vivir de la manera correcta, pero ya no para ganarnos a Dios, ya no para ganarnos su favor, sino más bien para agradecerle su favor, para agradecerle su bendición, para agradecerle que Él nos perdonó por medio de Jesucristo. Este es el Evangelio. Entonces, esta tercera pregunta está relacionada
precisamente con el Evangelio. ¿Cómo me recuerda este pasaje el Evangelio? ¿Cómo me recuerda lo que Dios hizo por nosotros, los humanos, en lugar de lo que nosotros hacemos por Él? ¿Qué hizo Dios por nosotros, los humanos? ¿Cómo me recuerda el Evangelio? La última pregunta que debes hacerte y responder es, bueno, ¿cómo debo vivir a la luz de lo anterior? Ya vi quién es Dios, qué ha hecho, ya vi quién es el ser humano, quién es el género humano, quiénes somos, cómo actuamos, y ya respondimos la pregunta, ¿cómo me recuerda esto el Evangelio, el mensaje del Evangelio? Ahora, ¿cómo debo vivir a la luz de lo anterior? Nuevamente, estas 4 preguntas, así de simples, ¿qué me dice de Dios el pasaje? ¿Qué me dice de la humanidad? ¿Cómo me recuerda el Evangelio? ¿Y cómo debo vivir a la luz de esto? Este es el método, así de simple. Pero bueno, para que nos quede más claro, vamos a ponerlo en práctica. Quiero invitarte a que me acompañes y vamos a analizar 4 pasajes distintos. Elegí simplemente 4 porque estos 4 pasajes son muy distintos el uno del otro. En el Antiguo Testamento, un pasaje narrativo, después un salmo que es como una poesía, después uno de los evangelios y al final una de las cartas del apóstol Pablo. Vamos a ver cómo se aplica ya en la práctica este método. Muy bien, aplicando este método a este pasaje del Antiguo Testamento, vamos a aplicarlo a Génesis capítulo 1, versículo 1 hasta el capítulo 2, versículo 4 de Génesis. A ver qué nos dice Dios. Bueno, te invito, de hecho, antes de que te explique y que aplique el método, te invito a que le pongas pausa al video, que vayas por tu Biblia y que leas el pasaje completo. Yo no lo voy a leer porque nos va a tomar más tiempo. Pero, ok, muy bien. ¿Qué nos dice? ¿Cuál es la respuesta a estas 4 preguntas de parte de este pasaje? Pregunta número 1. ¿Qué nos dice este pasaje, esta historia de la creación acerca de Dios? Bueno, si lees el pasaje te vas a dar cuenta que nos dice que Dios creó todas las cosas de la nada. Las creó con el poder de su palabra y a lo largo de la creación, al terminar cada uno de los días, el pasaje nos dice que Dios vio lo que había hecho y dijo que era bueno. Por lo tanto, Dios debe ser un Dios bueno. ¿Qué cosas nos dice entonces el pasaje acerca de Dios? Nos dice que Él es todopoderoso. Él creó todas las cosas con el poder de su palabra. Nos dice que es un Dios bueno. Todas las cosas que hizo eran buenas, por lo tanto, Dios debe ser un Dios bueno. ¿Ok? Ya respondimos la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿qué nos dice el pasaje acerca de la humanidad? Bueno, capítulo 1, versículo 27, nos dice lo siguiente. Bueno, un poquito antes, desde el versículo 26. Y Dios consideró que esto era bueno, creó a los animales. Y después dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen. ¿Qué nos dice entonces este pasaje acerca del ser humano? Nos dice que somos creación de Dios, que Dios nos creó a su imagen y semejanza, y que Él nos creó para gobernar la tierra bajo su poderío, bajo su soberanía. ¿Ok? Segunda pregunta. ¿Qué nos dice el pasaje acerca del ser humano? Lo acabamos de describir. Pregunta número 3. ¿Cómo nos recuerda este pasaje o esta historia el Evangelio? Bueno, porque Dios pone al ser humano a cargo del mundo entero. ¿Qué había de especial en el ser humano? Nada. Lo que había de especial es lo que Dios puso en el ser humano, que lo hizo a su imagen y semejanza. Pero el ser humano no había hecho nada, no existía. Dios no lo puso ahí porque se ganó
ese lugar de honor y de respeto. Dios lo puso ahí por su gracia, por su soberanía, y de hecho para eso lo bendice, para eso lo hace a su imagen y semejanza, para que el ser humano pueda dominar, pueda gobernar sobre la creación. ¿Ok? Luego, última pregunta. ¿Cómo debiéramos vivir a la luz de esta información? Sabiendo que Dios es todopoderoso, que Dios es bueno, que el ser humano es un ser creado a la imagen de Dios, imagen y semejanza, y que pues Dios lo puso para gobernar la tierra, que lo puso ahí por gracia, no por méritos. ¿Cómo debiéramos vivir a la luz de esto? Bueno, por un lado, debemos recordar todo el tiempo que Dios es todopoderoso y que es bueno, que nosotros somos súbditos de Él, existimos por Él. Por lo tanto, debiéramos constantemente pensar en Él, en cómo todo lo que hacemos tiene que ver con esta tarea que Él nos dio, dominar la tierra, gobernar la tierra bajo su señorío. Y por lo tanto, creo que también debiéramos descansar, porque el pasaje nos dice que Dios creó todo en 6 días y descansó el séptimo día. Entonces, como humanos, debemos también descansar, y de hecho podemos descansar de nuestro trabajo, de nuestras labores, porque Dios es todopoderoso y porque Dios es bueno. ¿Ok? Vamos al siguiente pasaje. Muy bien, ya aplicamos el método a un pasaje narrativo, a un texto narrativo. Ahora vamos a aplicarlo a una poesía, al Salmo 1. Nuevamente, no voy a leer todo el Salmo porque nos va a llevar más tiempo, pero te invito a que le pongas pausa al video y que vayas tú y leas el Salmo por ti mismo. Muy bien, aplicando el método, haciendo las mismas 4 preguntas. ¿Qué nos dice este Salmo acerca de Dios, acerca de quién es Dios? Bueno, si prestamos atención, el Salmo nos dice que Dios bendice, que Dios prospera, que Dios hace feliz al hombre que es justo. Dios cuida y prospera a los hombres justos. Esto es lo que nos dice el Salmo acerca de Dios. ¿Ok? Pregunta 1, check. Pregunta número 2. ¿Qué nos dice este Salmo acerca de la humanidad? Y en esta ocasión vemos 2 cosas que el Salmo dice acerca de la humanidad. Nos dice que hay 2 tipos de personas. Nos dice que hay personas malvadas y que hay personas justas. Las personas justas, el Salmo las describe como las que no andan en el camino de los malvados, pero sobre todo como personas que se deleitan en la ley del Señor, que se gozan, que quieren estar inmersas en la palabra de Dios. Así es como el Salmo describe a la humanidad: los malos, los malvados y los justos. Los justos se deleitan en la palabra de Dios, en lo que Dios ha hecho. ¿Qué más nos dice? Bueno, nos dice, si avanzamos a la tercera pregunta, ¿qué o cómo nos recuerda este Salmo el Evangelio? Bueno, de manera muy clara, creo, de manera muy evidente, este Salmo nos recuerda que ningún ser humano es justo en sí mismo, por sí mismo. ¿A cuántos de nosotros nos gusta, nos deleitamos en la ley de Dios, en su palabra? ¿Cuántos de nosotros nos sentamos, abrimos la palabra con gusto, estamos contentos y felices? Casi nadie. Entonces el Salmo nos dice que somos justos, no por lo que hacemos, porque muchas veces no hacemos lo correcto, no nos deleitamos en hacer la palabra de Dios, en hacer la voluntad de Dios, que somos justos por la obra de Jesucristo a nuestro favor. Él se deleitó en la palabra, en la ley del Señor, no solamente en aprenderla, sino en hacerla. Por eso fuimos salvados, porque Jesucristo se deleitó en hacer la voluntad de Dios. Fuimos perdonados, fuimos rescatados gracias
a Él. Bueno, ahí está. Así es como el Salmo 1 nos recuerda el Evangelio. Y la última pregunta. Pregunta número 4 nos dice, ¿cómo debemos vivir a la luz de lo anterior? Bueno, si Jesucristo obedeció, Él se deleitó de tal manera en la ley de Dios, en la palabra de Dios, que dio su vida para rescatarnos a nosotros. Creo que lo menos que podemos hacer para darle las gracias a Él, para demostrarle nuestro afecto por su sacrificio en la cruz por nosotros, es vivir vidas de obediencia. Es simplemente tratar de mostrarle, tratar de ser recíprocos en nuestro amor por Él. Él comenzó, pero la respuesta es que yo haga lo mismo por Él. Dio su vida por mí, entonces yo debiera tratar de dar mi vida por Él. No para pagarle, no puedo pagarle, no puedo compararme con Él, Él es Dios y yo no, sino para agradecerle. Ok, este es el Salmo 1 y aquí está el método aplicado al Salmo. Vamos a pasar a una porción del Evangelio de Juan. Muy bien, continuando con la aplicación del método, llegamos al Evangelio de Juan, capítulo 1 de Juan, versículos 1 al 14. Ya sabes, no lo voy a leer, ponle pausa, ve y léelo por ti mismo y después comparamos nuestras respuestas. ¿Qué nos dice este pasaje directamente acerca de Dios? ¿Qué me dice de quién es Dios? Bueno, este pasaje en Juan nos dice que Dios se hizo hombre. A eso se refiere cuando habla del verbo. Nos dice que ese verbo, que este Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo. Esto es lo que encontramos, que Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo y que Jesucristo hizo todas las cosas. De hecho, esto podemos hacer una conexión con Génesis 1. ¿Quién hizo todas las cosas? Dios. Jesucristo es Dios. Pero bueno, esto es lo que sabemos acerca de Dios. Esto es lo que el pasaje nos dice acerca de Dios. ¿Qué nos dice acerca de la humanidad? Si prestamos atención, nos vamos a encontrar con algo lamentable. Nos dice que la humanidad, que los seres humanos, no reconocemos a Dios normalmente, que lo rechazamos de manera natural. Nos dice que no todos los hombres, no toda la humanidad son hijos de Dios. Él nos creó a todos a su imagen y semejanza, pero no todos somos hijos de Dios. Quienes son hijos de Dios son los que aceptan el mensaje, los que creen en su Hijo Jesucristo. Bueno, ya sabemos quién es Dios o qué hace Dios según el pasaje. Sabemos quién es la humanidad de acuerdo al pasaje. ¿Cómo nos recuerda este pasaje el Evangelio? ¿Qué tiene que ver esta historia con el Evangelio? Bueno, hace un momento, de acuerdo, según esta segunda respuesta, ¿quién es la humanidad? Decimos que no todos son hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Quienes aceptan a su Hijo, quienes creen el mensaje de Jesucristo, que Él vino a morir por los pecadores, quienes se consideran a sí mismos pecadores. ¿Y cómo esto es un recordatorio del Evangelio, del mensaje del Evangelio? Bueno, este pasaje nos recuerda que Dios nos acepta, que Dios nos adopta en su familia, no por ser buenos, no por ser los mejores, no por nuestra fuerza, no por nuestra tradición, no por nuestro linaje, de qué familia venimos, no por nuestras buenas costumbres, que nos acepta por fe. Cada uno de nosotros necesitamos simplemente tener fe de manera personal en el mensaje, en la obra, en la persona de Jesucristo. Así es como Dios nos salva, por fe, por gracia. Ahí está el recordatorio del Evangelio. Por último, pregunta número 4, ¿cómo debemos vivir a la luz de todo esto? Bueno, así como nuestra familia terrenal nos moldea, nos da valores por los cuales nos regimos, cuando somos adoptados en la familia de Dios, entonces también se van a comenzar a crear ciertos valores. Nos vamos a regir por los valores de la familia de Dios. Vamos a comenzar a vivir como sus hijos.
¿Cómo? Bueno, pues Dios nos dice en el resto de la Biblia cómo sí hacerlo o cómo no hacerlo. Vamos a ver una última sección, cómo aplicamos a una de las cartas de Pablo, este mismo método. Por último, ¿cómo se ve este método aplicado a una de las cartas en el Nuevo Testamento? Porque esta es una literatura muy diferente a lo que hemos visto. Bueno, vamos a aplicarlo a la carta a los Romanos, capítulo 13, versículos 1 al 7. Nuevamente, ya sabes, te invito a que le pongas pausa al video, lo leas por ti mismo y después comparemos nuestras respuestas. ¿Qué nos dice este pasaje acerca de Dios? Pablo está hablando de las autoridades y nos dice las autoridades civiles, el gobierno, y nos dice que Dios estableció los gobiernos humanos, que Dios estableció las autoridades civiles para que pongan orden, para que traigan justicia. Así que podemos decir, Dios es un Dios de orden y de justicia. Y Dios establece a las autoridades, a nuestras autoridades en cada ciudad, en cada país. Muy bien. ¿Qué nos dice este pasaje con respecto a los seres humanos? ¿Qué nos dice respecto a la humanidad? De manera general, podemos darnos cuenta ahí en el pasaje que muchos se oponen a estas autoridades, a estos gobiernos que Dios ha impuesto, que Él ha establecido para gobernar las ciudades, los países. Y de manera general, cuando alguien se opone a estas autoridades, a estos gobiernos, se está oponiendo a Dios, se está rebelando contra Dios porque Dios lo estableció de esa manera. Entonces podemos darnos cuenta que incluso nos rebelamos ante Dios, rebelándonos ante la autoridad, ya sean las autoridades civiles, nuestro gobierno, o a veces los hijos ante los padres, o los empleados contra sus empleadores. ¿Ok? Esto es lo que el pasaje nos dice acerca de la humanidad. ¿Cómo nos recuerda este pasaje el Evangelio? Bueno, algo que debemos pensar una y otra vez. Bueno, Dios pone a ciertos hombres hombres y mujeres en estas posiciones de poder. ¿Por qué los pone ahí? Bueno, si el Evangelio es que Dios nos perdona y nos bendice primero para que luego le sirvamos a Él, entonces creo que la forma en la que este pasaje nos recuerda el Evangelio es que Dios pone a personas en posiciones de poder, no solamente por sus capacidades, no por su calidad moral, no por su intelecto, sino que los pone ahí por gracia. Dios nos pone en posiciones de autoridad por gracia. ¿Para qué? Para que le sirvamos a Él, sirviendo a otros. Y esto debiera hacernos más pacientes. Tenemos autoridades, gobiernos que no son perfectos, pero Dios los puso ahí no porque son perfectos, los puso ahí por gracia, para traer cierto orden y cierto control. Por último, ¿qué nos dice este pasaje? ¿Cómo debemos vivir a la luz de lo anterior? Bueno, ya lo decía, debiéramos ser más pacientes, más comprensivos, porque Dios no eligió a estos hombres y mujeres por su calidad moral o por su capacidad, por su fuerza, por su ánimo, por su intelecto. Nos puso ahí solamente para traer cierto orden. Entonces deberíamos ser más pacientes con ellos. En general, deberíamos someternos a nuestras autoridades. Esto significa cumplir con las reglamentos de tránsito, por ejemplo. Seguir los límites de velocidad. Esto significa también no mentir en nuestra declaración de impuestos. Y esto significa, pues, cumplir, someternos a las leyes del lugar donde vivimos, del lugar donde estemos, al lugar donde vayamos a visitar. Hay solamente una excepción a esta. Esta excepción la encontramos en Hechos
capítulo 5, versículo 9. Cuando las autoridades nos piden hacer algo contrario a la voluntad de Dios. Pero fuera de esto, debiéramos normalmente someternos a nuestras autoridades. Bueno, así es como llegamos a este mini curso de cómo leer la Biblia. Para todos aquellos que son principiantes, que no saben cómo comenzar o que ya comenzaron y no saben cómo seguir, sienten que no están entendiendo. Espero que este video te sea útil, te sea de bendición. Nos vemos en el próximo.